Muy buenas tardes, bienvenidos al segundo encuentro de nuestro Club de Lectura Virtual del Paraguay. Cada reunión es una gran oportunidad para abrir no solo las páginas de un libro, sino también de la vida del autor. Hoy tenemos el privilegio de compartir con el escritor Esteban Bedoya con la lectura previa de su obra La buena suerte de Olivo Monguto. Buenas tardes, Esteban. Hola, buenas tardes. También quiero saludar a cada uno de los compañeros del Club de Lectura. Buenas tardes, Sofía. Ahora para poder arrancar es importante conocer por lo menos una breve reseña de la biografía de nuestro autor. Así que tenés la palabra, Sofía. Bueno, gracias Norma. Quería comentarle a Esteban que, bienvenido Esteban, quería comentarte que desde el año pasado Gracias. con Norma estamos con este proyecto. Del año pasado estuvimos solo con profesores, pero este año habilitamos ya para público en general. El mes pasado estuvo Carla Molinas con nosotros, tuvimos bastante personas que se conectaron y esperamos este año hacer algo diferente. El otro fue cuentos, ahora novela, la próxima vez va a ser cuentos, luego poesía. Vamos a estar también con otros géneros y también ensayos. Este año queremos hacer un poquito más variado y que entre el que de verdad quiere entrar. Y entonces, yo tuve la suerte de tenerla a Esteban la semana pasada en Punto Divertido, que es el club de lectura presencial, y ahí estuvimos con El Rincón del Chihuahua, que es una novela de aventuras, diría yo. Y ahora que pienso, también es algo similar a La buena suerte de Olivo Monguto. Voy a leer una breve reseña de Esteban para conocerlo un poquito más. Él nació en Asunción, pero viajó temprano a Buenos Aires con su familia. Compartió allí el estudio, también estudió la práctica de escritura en talleres literarios y ganó varios premios justamente en Buenos Aires. No, también el de la Asociación Latinoamericana de Poetas y otro premio de la editorial El Higuero, se pronuncia. El negro, sí. El Higuero. La fosa de los osos, Apocalipsis según Benedicto, fue publicada por Arandura, y la novela Los Malqueridos, también por el mismo sello editorial, fue publicada en 2017. Su libro La fosa de los osos fue traducido al francés y también fue publicado en Francia por una editorial llamada, no sé pronunciar, Esteban, La de Nerwood. la de Nergut, sí. Los Malqueridos tiene ya 2 ediciones. Fue publicada en Francia. El Apocalipsis, según Benedicto, ese eh, recibió el premio Pen American Center Lily Tuck 2010. Fue traducido al inglés y se presentó en el 2013 en Australia. Es de destacar que Esteban es diplomático y estuvo viviendo en varios países representando al Paraguay. El coleccionista de orejas, novela muy interesante, es de mis favoritas. Fue traducido al francés y traducido también al italiano. Regresa Esteban al Paraguay en 2017 y luego de años de ausencia publicó Las ensaladas de la señorita Giselle, La buena suerte de Olivo Monguto y otros relatos australianos. En 2018, Aguanta Arzamendia, también leí casi todo leí, Esteban. Qué Y bien. luego El coleccionista de orejas y relatos escogidos, La buena suerte de Olivo Monguto fue reeditada, y todos estos libros con el sello de Arandura. Rosalba le publicó en 2023 El Rincón del Chihuahua, que estuvo con nosotros la semana pasada, con muy buena aceptación por parte de los lectores. Y él también compiló las memorias de François Casabianca en el año 2009, y esto fue publicado por El Lector.
Sus obras literarias son estudiadas en universidades de Europa, Australia, Marruecos y América. Críticas literarias han sido escritas sobre su obra, publicaciones prestigiosas como Letras de Buenos Aires, Cuadernos Hispanoamericanos, entre otras. Esteban Bedoya es miembro del PEN Club del Paraguay, de la Sociedad de Escritores del Paraguay, y después del PEN American Center New York, y algo que dice en francés, de si mejor. No le quiero asesinar al francés. Bueno, y este es su último libro, que está en la fila de los que tengo que leer en estos días, que tiene ya muy buena crítica, y yo les compartí justamente en el club para que puedan acercarse más al autor, a la obra del autor. Bueno, entonces esa sería un poquito la semblanza de parte de la vida sobre la cual él nos va a hablar más. Y esta es el libro que él eligió, que es La buena suerte de Oliva Monguto. Y yo quería preguntar si Monguto es un apellido de qué origen, Esteban. Bueno, según mi invención es, Munguto vendría a ser posiblemente somalí o tal vez etíope. Y este señor Sawit Casa Monguto, Bueno, él es un señor que conocí en Perth, en la parte sobre el Océano Índico. Pero ¿es una casualidad? bueno, yo en realidad como lo conocía a él desde hacía un tiempo, entonces le pregunté si tenía algún problema en que utilizase su apellido y me Mm, dijo que no, ¿verdad? Pero bueno, el Olivo Monguto obviamente es una ficción. sí, sí, sí. Que aparece en el epílogo y le dan nombre a Sí, la novela. sí, 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 así es, así Bueno, es. antes de que vuelva a hablar Norma, yo quería, envié una reseña que encontré con Delfina muy buena sobre Oliva Monguto, y también me pareció muy interesante el extracto del prólogo que justamente escribió, no sé si pronuncio bien, Sawit Casa Monguto. Sí, sí. Dice que los distintos escenarios del relato, tanto en Canberra, Sydney, en viajes al campo, en el olor del asfalto mojado, en la bruma matutina, como en las miradas furtivas de quienes saben más de lo que cuentan. Desde las líneas iniciales, Bedoya nos invita a mirar con desconfianza a cada personaje, a preguntarnos a dónde nos llevan los paseos en carretera y al descubrimiento inquietante de peluches colgados en árboles al costado de una ruta campestre en camino a un pequeño y perdido pueblo llamado Bradgood. ¿Acaso esos muñecos guardarían un mensaje a ser tenido en cuenta? La novela tiene un ritmo preciso entre la anticipación y la revelación, en el que el lector encontrará que hasta el más pequeño detalle puede ser decisivo. Estas líneas apenas dejarán entrever lo que vendrá. No habrá certezas fáciles ni sospechosos evidentes en el laberinto narrativo, que está inmerso en un delicado entramado de emociones humanas. Muy acertadas sus palabras y invitan a sumergirnos a una aventura más de Esteban, de las Bueno, aventuras de Esteban. Le cedo la palabra a Norma. muchas gracias, Sofía. Yo no quisiera dejar pasar este momento y les invito a abrir sus cámaras a quienes puedan para que hagamos una captura de pantalla de este momento, porque después nos olvidamos y entonces ya nos metemos en el relato del autor, en los comentarios y demás. Así que les invito a todos los que puedan abrir sus cámaras, así nos vemos y podemos hacer una pequeña captura de pantalla también. No sé si Mirta, podés abrir, Irma, Pedro, Migdonia, si por ahí pueden, Ahí. por favor. Irma, te queremos ver también. Bueno, entonces, si pueden también ustedes hacer una captura a la 1, a las 2 y a las 3.
Bueno, ya está. Muchas gracias. Y a continuación, quiero cederle la palabra al escritor para que nos cuente acerca de su vida, de sus obras, de todo aquello que quiera compartirnos en esta hermosa tarde. Adelante. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, por empezar, simplemente decirles que les agradezco la invitación y a cada uno de quienes están presentes, ¿verdad? En este momento, pues cada uno tiene su tiempo y que me otorguen esta posibilidad de comunicarme con ustedes es un gran privilegio para mí, ¿verdad? Y tanto a Norma como a Sofía Raquel, mis felicitaciones por esta iniciativa, me parece fantástica. Y me encanta la posibilidad de poder conversar con gente no solamente de Asunción. Entonces, para mí eso es muy, muy importante, muy valioso realmente, ¿no? Bueno, les cuento un poquitito cómo empecé a escribir. Yo, en realidad, mi primera forma de expresión fue el dibujo. Dibujaba desde siendo muy niño y era una forma de liberarme de algunos monstruos que tenía. Y de hecho dibujaba muchos monstruos, ¿no es cierto? Y eso generaba incluso alguna preocupación, no tanto en casa, pero me acuerdo una vez una tía le dijo a mamá, ¿por qué no lo llevas al psicólogo, verdad? Y yo creo que no necesité, gracias a los monstruos que dibujaba, ¿verdad? Me servían para sacármelos de encima. Y bueno, yo veía a papá pintando, por ejemplo, los fines de semana. Este cuadro está detrás, lo pintó él, por ejemplo, ¿no? Y entonces crecí con lo que es el dibujo y de vez en cuando experimenté algo de color, pero después me faltaban herramientas para seguir expresándome. Y entonces fue cuando empecé a anotar cosas, ¿no? Yo creo que tendría 15 años, tal vez cuando anotaba algunas pequeñas frases, después se me ocurrió escribir alguna poesía, muy mala, por supuesto, ¿verdad? Pero, pero bueno, después dije, no, yo estaba estudiando arquitectura, ¿verdad? En ese momento, y justo se abrió un taller literario a la vuelta de mi casa con un escritor muy conocido en la Argentina, que era Dalmiro Sáenz, que fue, digamos, parte del boom de la década del 60, fines del 50, el 70, y bueno, me pareció una buena ocasión de, bueno, a ver si realmente tenía algunas condiciones, no solamente para sacarme el peso de encima, de cuestiones que, bueno, cuestiones que a uno le intrigan y quiere expresarlas, y ver si le da un contenido más estético a esas cosas que yo escribía, ¿no? Entonces, ahí él básicamente me enseñó a tener paciencia. La otra vez lo comenté en la charla que tuvimos en Punto Divertido, en el sentido de, por ejemplo, escribir un cuento y no tener la necesidad de terminarlo en el día o el día siguiente, ¿verdad? O sea, empezar a valorar el uso de las palabras, la selección de las palabras, escuchar el sonido de las palabras en una frase, ver si suenan bien. Tienen que sonar bien, pero aparte significar algo, porque por ahí suenan bien, pero no dicen nada, ¿verdad? Y entonces para mí ese fue el aprendizaje más valioso que tuve con él. Y en esa época fue, ya habiéndome recibido arquitecto, cuando gané estos dos premios en Buenos Aires, que eran premios, me acuerdo, salieron en el diario Clarín y bueno, yo mandé mis cuentos y tuve suerte, ¿verdad? Recuerdo una noche, fue muy lindo porque a la noche yo, por ejemplo, prendía la radio al lado de mi cama, con la luz apagada, qué sé yo, y escuchaba un programa periodístico y la locutora dice, voy a
habrá dicho, voy a leer un cuento, qué sé yo, ¿verdad? Y empezó a leer mi cuento, ¿verdad? Y yo prendí la luz para ver si estaba despierto, ¿no? A ver si realmente era mi cuento el que estaba leyendo. Y bueno, la luz apagada, la luz prendida, no hacía gran diferencia, pero bueno, ese fue mi primer gran éxito, digamos, ¿no? Y en paralelo hacía dibujos escenográficos. O sea, todavía no me había desligado de lo que es la parte del dibujo y de la pintura. Entonces, hice para un pequeño teatrito en el barrio de San Telmo, durante 3 años hice escenografías y después también presenté un dibujo escenográfico en el Centro Cultural Recoleta, que es un centro muy lindo que está ahí en Buenos Aires, el Museo Pueyrredón también y para el auditorio del Banco Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, y después, ¿qué ocurrió? Resulta que empecé a contactar con los compatriotas que estaban en Buenos Aires porque por la cuestión política, por la dictadura, pues finalmente nos fuimos tantos miles y miles de paraguayos a la Argentina por la dictadura que se vivía acá, ¿verdad? Y ahí me empecé a vincular con ellos y producto de mi inmadurez pensé que escribir era un acto narcisista, ¿verdad? Entonces que yo podía hacer otras cosas más importantes, ¿no? Años más tarde me di cuenta que uno puede escribir y hacer muchas cosas a favor de un movimiento, por ejemplo, o escribir en contra de la dictadura, o a favor de los derechos cívicos, y bueno, ¿no es cierto? Pero bueno, en aquel entonces, como dije, producto de la inmadurez, decidí dejar de escribir. Y cuando cae Stroessner, entonces digo, vuelvo ahora al Paraguay, ahora o nunca, ¿verdad? Porque yo estaba muy instalado ya, trabajando como arquitecto, eh, pero cuando uno se va del país, no por propia voluntad, queda la fantasía siempre del regreso, ¿no? Y uno tiende a idealizar un poco esa patria que dejó, ¿verdad? Y vine un poco con esa idea. Obviamente, al poco tiempo me di cuenta que no era tan fantástico todo como yo me lo había imaginado, ¿verdad? Pero no importa, de cualquier manera me reinserté y creo que lo hice de manera muy satisfactoria porque después pude ingresar en la Cancillería, ¿verdad? Y representar a mi país en el exterior, ¿no es cierto? O sea, volver, porque en la Argentina obviamente yo era un extranjero y yo no tenía la menor intención de hacerme argentino, ¿verdad? Eh, y bueno, entonces para mí fue muy importante eso de, bueno, finalmente poder representar a mi país que estuvo ausente durante tanto tiempo, ¿no? En mi vida. Eh, entonces, sí, ahí empecé, me jubilé hace un año, con 33 años de Cancillería, y estuve en varios cargos acá en Asunción, pero después también fui a Suiza como el jefe de misión de la embajada, después regresé acá y estuve como director de Relaciones Culturales en la Cancillería, que fue muy interesante porque me permitió conocer gente por ejemplo, bueno, del mundo cultural, ¿cierto? O sea, la pintura, el cine, el teatro y por supuesto la literatura. Y, y desde la dirección colaboré bastante con las ferias del libro de Buenos Aires y otros lugares donde tenían que ir delegaciones de compatriotas. Después de ahí me voy a Australia, donde estuve mucho tiempo, fueron 7 años y medio. Primero a Melbourne como cónsul general y un año y medio después tuve la instrucción de abrir la embajada en Canberra. Así que nos trasladamos ahí con la familia y abrí la embajada, ¿no?
Entonces pude conocer bastante de Australia. Melbourne es una gran ciudad sobre el mar y Canberra, en cambio, está tierra adentro, ¿no? No lejos de la costa, está como a tal vez 180 kilómetros, pero no está en la costa. Y el paisaje es un paisaje, no es el típico desierto australiano del centro, pero no es tan fértil como la costa del sur. Por ejemplo, la costa de Nueva Gales del Sur, donde está Sydney y bueno, otras ciudades como Brisbane, que está un poco más al norte, pero que es como más tropical, ¿no es cierto? Entonces, en este relato largo, que puede ser una novelita corta, la de Munguto, yo básicamente describo el paisaje de esa zona interior de Australia, ¿no es cierto? Yo hago una descripción al comienzo, ¿no es cierto? De los eucaliptus y eh, cómo es el paisaje en esa parte, ¿no? Y bueno, ahí en ese lugar, Braidwood, el pueblito donde ocurren estos encuentros con los peluches y con estos personajes tan enigmáticos como Bill el gaitero y su esposa, ¿no es cierto? Betty. Sí, exacto. Bueno, ellos... eh, yo no sé si vieron, pero en el texto hay un dibujo de Bill el gaitero, Sí, o está. una foto, ¿verdad? Bill, Foto medio dibujada. Es una foto dibujada. Bill Ahí el está. gaitero es, Ay, en realidad, es un amigo mío que toca la gaita. Y le dije, te voy a transformar en asesino. Entonces, pero creo que se llama Barry en el libro, ¿no? ¿O Barry? Barry. Barry. Barry y Betty. Exacto, porque en la vida real el gaitero es Bill, ¿verdad? Mm. Entonces me dijo, sí, encantado, ¿no es cierto? A la gente le interesa tal vez ser parte de una historia, no importa qué papel desempeñen en esa historia, ¿verdad? Bueno, el tema es que ese pueblito es un pueblito que se ve que creció por ser tránsito desde el interior de lo que es la parte de Canberra hacia la costa, ¿no es cierto? Entonces era un lugar de paso, pero un lugar de paso que tendrá, no sé, 150 años, tal vez una cosa por el estilo. Supongo que irían en diligencias en la época, ¿no? Y, y tiene entonces construcciones antiguas, es bien pintoresco y es pintoresco también no solo por su arquitectura, sino porque casi no hay gente. Uno va y no ve gente en las calles, no es que ve gente en las veredas, no, uno se pregunta dónde está la gente. Pero había un café simpático, entonces nos tomábamos el tiempo de ir una vez por semana, íbamos con mi esposa a tomar café a Braidwood, porque era como desconectarnos de todo, ¿no es cierto? Y, y ahí entonces vi, por ejemplo, la casa en la cual yo ambiento la historia con Betty y con Barry, ¿no? Está la foto Está también la foto de la en el casa de libro Barry y también. Betty. Exacto, existe esa casa también, ¿verdad? Y la la tapa del libro es la calle principal de Braidwood, que la encontré en un libro de un pintor que tiene varias ilustraciones y yo hojeando el libro dije, bueno, esto me va a servir en algún momento y compré el libro y es la primera vez que utilizo esa imagen, ¿no? Para esta edición. Y dice Bien. intervenida por el autor. ¿Cómo interveniste esa foto? Si se puede saber. Bueno, Intervenida por el autor, dice. claro, pero en realidad no intervine nada. Lo que hice fue escanear, digamos, la foto y se la Mm. pasé al editor y él la publicó así, ¿no?
Ahí salió como una pintura, preciosa salió. Sí, Parece una pintura. es una pintura. Ah, es una pintura. Es una pintura, sí, sí, sí. Es muy lindo el Sí, libro de eso. preciosa. Bueno, y resulta que esta historia es muy graciosa. Yo digo gracioso porque hay gente que leyó la historia en Australia, por ejemplo, amigos diplomáticos latinoamericanos que me conocían y me decían, pero qué parte de esta historia es real? Me preguntaron, Famoso. ¿verdad? Porque, claro, yo describo un lugar que ellos conocen y en un principio esto fue un cuento corto que se tradujo al inglés, entonces alguna otra gente lo leyó en inglés también, y en ese cuento estaba el nombre de mi esposa, ¿verdad? Pero el real. Entonces, como yo conté esta historia con nombres reales, me preguntaban, bueno, pero esto les pasó realmente, ¿no? Y otra cosa, estos peluches también, esos peluches están en la ruta tal cual yo describo en el relato. Y eso es lo que confunde a la gente, a la gente que leyó el texto y que conoce el sitio, porque van leyendo, bueno, se llega al pueblito de tal forma, pasando por tal pueblo, otro, aparecen los peluches, la gente va reconociendo que todo es real, ¿no? Y entonces, que a mí me gusta mucho eso, ¿no es cierto? Como forma de argumentar o de armar una trama, mezclar la realidad con pura ficción, ¿no es cierto? Y entonces no es la primera vez que me preguntan qué es real, qué no es real, ¿no es cierto? Eh, Eso me parece que funciona bastante bien. Y bueno, como les dije, Barry también existió y les cuento una anécdota simpática. Resulta que algunos conocidos míos conocían a Barry, a Bill, el gaitero, el auténtico, y una tarde estábamos tomando un café con Bill, ahí en el centrito del barrio donde estábamos, y una amiga que leyó el libro y vio la foto del gaitero, nos vio, pero nos vio con Barry el asesino, ¿verdad? Con Barry el mafioso, ¿no? Y no se acercó por temor, o sea, eh, uno lo piensa, bueno, qué ridícula, ¿verdad? Porque a mí no se me ocurre otra cosa, ¿verdad? Pero yo me hubiese acercado por pura curiosidad por lo menos, pero esta amiga prefirió tomar distancia porque lo vio en el libro y no sé qué habrá pensado, pero me causó mucha gracia. Y, y bueno, y después, qué sé yo, por ejemplo, en esta versión que ustedes leyeron, eh, es justo el tiempo en el que lo sacan al Lugo del gobierno, ¿no? Sí, se ve. Entonces hay un pequeño comentario, ¿no? Sí, El sí, sí, hay. cónsul que está esperando las noticias que lleguen de Cancillería, que esto, que Sí. lo otro, y después lo sacan porque, bueno, porque él era de otro grupo dentro de Cancillería, entonces le dan el pase, ¿no? A mí no me ocurrió eso, ¿verdad? No, no porque fuese de un grupo o de otro, sencillamente porque no es mucha la gente que quiere ir a Australia, ¿verdad? Entonces, una de esas posiciones diplomáticas no muy apetecidas, ¿verdad? Sin embargo, cuando uno está allá, descubre un mundo fascinante, ¿no es cierto? Otro mundo, Es otro otro mundo. mundo, ¿verdad? Y cuando llegué, me acuerdo de la primera semana, decía, pero estoy en otra parte, ¿verdad? Esta isla gigantesca a la que se llega porque uno quiere venir acá, no es que está de paso, porque yo me puedo ir, qué sé yo, a Rusia y hago escala y me quedo en Portugal y aprovecho, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, Australia sí podría hacer escala en Nueva Zelanda, tal vez, ¿verdad? Pero
En fin, es más difícil llegar ahí. Y eso me da una sensación bastante especial, ¿no? Como de aislamiento, aunque no lo fuese, ¿verdad? Y me gustó mucho porque hay mucha presencia asiática. Están rodeados, ¿verdad? Están los indonesios, qué sé yo, la gente de Malasia, chinos. Ahora abrieron para los africanos también, ¿verdad? Porque antes no. Y bueno, de hecho, quien escribió el prólogo llegó a partir de la luz verde que le dieron a los africanos, ¿no? Para que pudiesen residir en Australia. Pero bueno, básicamente esa es la idea, ese es el contexto en el que yo creo esta historia, ¿verdad? Pero bueno, ustedes pregúntenme lo que quieran sobre la historia si tienen ganas. Pues yo puedo seguir hablando de otras cosas, pero a mí me encantaría saber qué les pareció, qué les gustó, qué no les gustó. Me parece que sería interesante escuchar eso, ¿no? Nuevamente la foto esta que dice a 30 metros del Impala, que Ah, dice que era claro. rojo y blanco, dice, pero está en No, blanco y negro. eso es bien interesante porque resulta que en Asunción, en la casa de una tía que Raquel conoce, tía Nunisa, Ujú. en la calle de Brasil, enfrente, estoy hablando de hace años, ¿verdad? Yo Llega todavía, el 70 por ahí. no, antes de que yo me 60. fuese a la Argentina, habrá sido en el 63 tal vez. Uf, Frente a la casa de mi tía había un garage con unas puertas bastante rústicas o enclenques, pero me acuerdo que un día las abrieron y salió una especie de nave espacial, ¿verdad? Que era un Impala, y ese es el Impala que vi en la ruta ahí, ¿verdad? Y le dije a mi esposa, por favor, sacarle una foto, ¿verdad? Porque era como un viaje al pasado, se me vino así, ¿no? Entonces, viene bien que comentes eso porque ¿de dónde sale el auto ese y dónde meto en la historia? Bueno, lo la historia convertiste en lo personaje en un convertí, punto. ¿verdad? Sí, En una parte en una de la parte. historia realmente, ¿no? Y en realidad es producto de un recuerdo, ¿verdad? De ese auto que había visto hacía muchísimos años, ¿no? Pero bueno, si tienen ganas de decir algo. Norma ahora va a Sí, sí, tomar la sí. palabra. Bueno, si bien está súper interesante su narración acerca de cómo empezó y todo lo que conlleva, vamos a decir, esta obra, bueno, vamos a abrir el espacio para que los participantes del club puedan hacer sus preguntas. También he visto que Heidi tenía allí una reseña, si quiere ella compartir, y si otros han hecho también. Podemos crear un poco de ese espacio ya de interacción con el escritor invitado y luego, bueno, nos sigue contando porque es Claro. apasionante poder escuchar todas las vivencias de alguien que estuvo afuera y vivió otras cosas, vivió otras cosas y bueno, nos contextualiza, nos conecta con elementos de nuestra tierra y también nos lleva más allá, ¿verdad? Para poder comprender otros universos. Claro. Así que Sí, con gusto. les escuchamos. No sé si quieres empezar vos, Heidi, ¿te parece? Yo soy pésima leyendo. No importa, No, no te no importa. preocupes. Bueno, no soy especialista en hacer reseñas, es una prueba nomás, solamente quería transmitir lo que sentí leyendo. La buena suerte de Olivo Monguto. Hay historias que nos ganan por la curiosidad, especialmente por la forma en que van diseñando el entorno. Es así como la obra pasa de ser una lectura amena a una lectura enérgica, contagiando al lector con entusiasmo de recorrer las páginas velozmente. En sus inicios, la trama plantea un asesinato intrigante,
sin detalles más que informes policiales. De pronto, me vi viajando en un Impala 59 con Eloísa y Pablo, con las venas aventureras de dos personajes entregados a disfrutar un recorrido lleno de imágenes y detalles. Se siente como el paisaje retiene la mirada, jugando a soltarla solo para disfrutar del aroma de una torta de frambuesa o de una copa de whisky. Un fin de semana como otro, pero con una variante inesperada. Los ositos de peluche dieron un vuelco a la historia, dando lugar al misterio. Así, mientras uno va adentrándose en las páginas, descubre pistas que inducen a una que otra conjetura, pero que al final llevan a otra parte. Este recorrido me hizo ver una narrativa distinta, una forma de conocer la historia de tres aristas diferentes, guardándose el impacto principal al final. Me vi sorprendida con los personajes de Barry y Betty, con sus andanzas, de un pasado que les perseguía aún como pesadilla. Pero lo que más me impactó, más allá de las revelaciones de que se fueron dando en forma paulatina, de los cierres y del contexto, fue constatar que el título de la novela se encuentra sorpresivamente al final. Es allí donde todo cuadra y todo cierra. Está más decir otra cosa que no sea recomendar esta historia llena de despertares, capaz de mantener al lector intrigado desde el comienzo. Y sinceramente me sorprendí porque cuando yo comencé la historia, seguía yo con mi intriga, si iba a ser algo misterioso y después me vi, cuando comenzó la parte de Barry, luego yo dije, Dios mío, esto es totalmente otra cosa, estábamos hablando de algo inesperado, entonces realmente me gustó la historia y siempre yo decía, ¿dónde está Olivo Munguto? ¿Dónde está en la historia? Y allá al final aparece el de la suerte, ¿verdad? El que se ganó los sitios. Entonces, realmente, felicitaciones. Yo soy muy nueva, soy realmente poeta, no soy narradora, pero una narrativa así es impresionante. Entonces, quería decir nomás que me gustó mucho la trama en sí, me sorprendió. Muchas gracias, Heidi. Realmente me encanta tu reflexión sobre este relato. Es muy válido. Me parece que finalmente son los lectores quienes les dan valor al trabajo de uno, ¿no? Entonces, para mí es muy importante el comentario que me hiciste, ¿no es cierto? Gracias. Y, así que Envíanos, Heidi, envía al grupo, por favor. Bueno, envío. Por favor, está muy bien, Heidi, súper genial, gracias. Gracias. También les quería comentar algo de un personaje que es la rubia, ¿no es cierto? Que es la que aparece por el consulado. Sí, la que aparece por el consulado y que después le da una teoría de por qué lo de los ositos y de los koalas colgando y compañía. Cambia. Bueno, la rubia esa existe, ¿verdad? Una amiga, ¿no es cierto? Y averiguó justamente con una persona en el Museo del Vidrio, le preguntó un día, pero ¿por qué cuelgan estos peluches, verdad? Y entonces, la respuesta que ella me dio, la explicación que le dieron, yo la puse ahí en el libro, ¿no? O sea, realmente hay muchos detalles tomados de la realidad, ¿no? Que uno va juntando, va armando el rompecabezas hasta que el argumento tiene un sentido, ¿no es cierto? Y claro, y desde allí es muy interesante ese juego de crear la historia a partir de los elementos reales o culturales incluso, ¿verdad? Porque forman parte de las vivencias, de lo que uno está observando en un escenario real, pero con una historia creada, ¿verdad? Exacto, entonces, sí, totalmente. Súper interesante. Aquí pidió la palabra Eugenia. ¿Te escuchamos, Eugenia? Sí, Esteban, te pregunto, ¿cómo surgió la idea de escribir este libro con toda esa historia y esa rica experiencia que tuviste allá? Me gustaría conocerla. Sí, sí. Bueno, esta historia en particular, como dije,
me inspiré en los viajes que hacíamos a Braidwood, que era un ida y vuelta, o sea, ir a tomar un café, caminar en el pueblito, regresar y pasar por otros pueblitos, pero sin mayor, qué sé yo, sin mayor aventura, ¿verdad? Era una escapada. Pero el tema que generó la necesidad de escribir un cuento en aquel momento fue el ver los peluches colgados, ¿no? Que parecían peluches como sacrificados realmente, ¿no? Era como muy macabro. La imagen esa, ¿no es cierto? Macabra, ¿no? Entonces nos preguntamos, pero ¿qué significan estos peluches? Porque un peluche primero vimos y dijimos, wow, se le habrá perdido a alguien y lo colgaron por si lo ve el dueño y lo retira, pero después iban apareciendo colgados durante un trayecto largo y nos preguntamos, ¿será que hay algún parque de diversiones por acá? O, si es un parque de diversiones es bastante terrorífico igualmente, ¿no? Y bueno, así fue como se me ocurrió primero escribir un cuento en el que yo empiezo a plantearme el tema este de que son unos personajes que están haciendo un comercio ilícito con estos ositos, ¿verdad? Que son tan inocentes de pinta y que resulta que tienen una carga peligrosa, ¿verdad? Entonces fue así como me inspiré a partir del paisaje y de estos peluches colgando, ¿no? Eso me generó, fue el disparador. Así, gracias. De nada, Eugenia. Si hay alguien, muchas gracias a Eugenia y también a Heidi que justamente han dado su opinión, sus ideas, sus reflexiones, sus preguntas. ¿Hay alguien más que quiera hacerle alguna pregunta a nuestro invitado? Yo mientras tanto les puedo contar, por ejemplo, cómo un paisaje o una ciudad tiene tanto peso en la narración del escritor, ¿verdad? Cuando estuve en Suiza, la embajada estaba en la ciudad vieja de Berna, que es un lugar lindísimo realmente, muy antiguo. El edificio de la embajada, las oficinas estaban en un edificio originalmente del 1300, para que se den una idea, ¿verdad? Y esa zona es más bien peatonal, tiene pasajes de una calle a la otra que está detrás como por unas arcadas. Y hay en el fondo, al final de esa avenida, una fosa donde hay osos, porque el oso es como un símbolo para los berneses. De hecho, el ejército bernés en la Edad Media tenía osos amaestrados que luchaban para ellos, ¿no es cierto? Y bueno, ahí también yo me inspiré en la historia de los osos y no solo en la historia de los osos, en el paisaje, para escribir La fosa de los osos, ¿no es cierto? Y es un ejemplo más de cómo un sitio X influye en mí, estoy seguro que en todo el mundo, ¿verdad? En distintos lugares, inspira para poder escribir, ¿verdad? Yendo, digamos, a una novela conocida como la de Hemingway, y París era una fiesta, bueno, ahí describe lo que fue París para él, ¿verdad? Esto es menos pretencioso, es más cortito, ¿verdad? Pero el mecanismo similar, digamos, ¿no? Y luego estando, a ver, en México, también, por ejemplo, el libro El Rincón del Chihuahua, también a partir de una anécdota, yo escribo un cuento y me doy cuenta, bueno, de que ese pequeño relato da para más y fue así como estructuré la novela, ¿no es cierto?
Eso es muy importante para mí, por lo menos, cómo influye en mí todo lo que fueron los viajes, los recorridos. Y ahora justamente terminé un cuento en el que describo un poco lo que es la ciudad de Pekín en 1990, a principios, que es cuando yo viajé allá. Y fui como diplomático, fui el primer diplomático en ir para allá, ¿no es cierto? O sea, como diplomático. De hecho, tuve alguna reunión, más de una, con autoridades chinas, ¿verdad? Bueno, toda esa experiencia me sirvió para escribir el cuento que acabo de terminar, donde en este cuento, por supuesto, la trama es pura ficción, pero los personajes, los lugares me sirvieron a mí para poder ilustrar ese cuento. Por otro lado, antes de que yo tuviese oportunidad de viajar, como ocurrió más adelante, siendo mucho más joven, escribí un cuento que se llama El plantador de amapolas, que está en mi primer libro, que es La fosa de los osos. Y bueno, está ambientado en la India. Y yo nunca pisé la India en aquel entonces, y nunca, ¿verdad? No fui. Pero me acuerdo que un lector me dijo, se nota que conoces bien la India, que estuviste, y yo le dije, bueno, la verdad es que nunca estuve allá, ¿verdad? Entonces, esa es la ventaja también del escritor de ficción, ¿verdad? Que puede estar en cualquier parte, puede estar en la luna también, ¿cierto? O sea, el no viajar no es una limitación para que uno no pueda escribir sobre, qué sé yo, sobre el Canadá o sobre un safari en el África o esta historia en la India, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que eso es interesante, digamos, mencionar para que el lector pueda entender en alguna forma cuál es el mecanismo de creación de cómo se arma el argumento, ¿no? Después también estuve en Canadá, pero les diré que si bien es un país muy lindo a nivel de paisajes, sin embargo, no sentí lo que sentí en otros destinos en cuanto a la gente y su cultura, ¿verdad? Para mí fue como más todo muy moderado, muy tibio, ¿no? Comparando otros lugares. Y es un país muy lindo, entre paréntesis, ¿verdad? Pero en mi caso no fue impactado como sí me impactó México. México para mí tiene una cultura que conmueve, ¿no? A mí me impactó. Entonces, es toda materia prima que uno va recolectando para después volcar en algún momento en una historia, ¿no? Que fue lo que me ocurrió cuando escribí El Rincón del Chihuahua. Qué lindo. Y qué lindo que queden las huellas de los lugares, de las culturas en cada una de las obras. Y bueno, y que va como reconfigurando y va resignificando también eso, ¿verdad? Porque es una visión extranjera la que le da lectura a esa cultura, ¿verdad? Totalmente. Es muy distinto cuando uno está inmerso en algo porque es como que ya, no sé, como que ya estamos cegados respecto a ciertas cosas que no vemos y nos parece que todo lo que vivimos es normal. Sin embargo, esa normalidad es para nosotros, pero para otras personas de otros lugares, eso que vivimos no precisamente ocurre, ¿verdad? Claro. Y es tan lindo, y creo que las obras literarias en ese sentido tienen esa posibilidad de traspasar todo eso. Sí, Bueno, totalmente. sí. Y continuamos con Sofi. ¿Qué querés preguntar, Sofi? Cuando empezó Esteban a recordar los peluches, yo recordé que cuando estuve en Ciudad de México, me llamó mucho la atención esos paseos por las balsas, como casi llamaba el lugar, no me estoy recordando. Eh, Xochimilco, ¿no es? sí,
Sí. Yo vi unas muñecas que estaban colgadas por los árboles y Mm. un tiempo después se me ocurrió un cuento que se llama Las muñecas de Majo, pero que nada que ver con lo que pasó en México, que por qué estaban esas muñecas colgadas, sino que yo le puse eso adentro de un cuento y con una historia similar a la que me contaron ahí los que están remando. Ujú. Ahora lo que me llamó la atención de lo que me comentaste es que veo que tus escritos, veo que como que intervenís y volvés sobre tus escritos y inclusive los ya publicados, que estaban como en un idioma con un nombre y después les pones en otro idioma con otro nombre y después le alargás. O sea que yo como escritora pregunto, porque nunca hice, Claro, ¿puedo aquel cuento que de repente puede extenderse más, que es Las muñecas de Majo o X, puedo yo intervenir y alargar o cambiarle los nombres? Eso es lo que veo que vos hacés, me da la impresión. sí, sí, yo creo que Me parece sí, interesante, sí, por eso sí, pregunto. sí, sí. Me parece que no hay una regla escrita, ¿verdad? Sí. Y uno puede modificar, reinterpretar, porque finalmente, si bien nuestros libros son historias diferentes, corresponden a las vivencias de un mismo autor, ¿verdad? Sí. Y entonces yo puedo trabajar los libros y emparentarlos, por ejemplo, porque bueno, finalmente soy el generador de esas historias, ¿verdad? ¿Y quién me puede decir que no, ¿verdad? Tal cual. Eh, lo que me pueden decir es, no, pero esto yo ya lo leí o se parece mucho a lo que leíste, compré 2 libros, no, no puede ser, ¿verdad? Devolverme el importe, pero no me pueden decir más que eso. Ahora, en este caso de la versión que ustedes leyeron de Olivo Monguto, tiene, es una versión con algunas correcciones y aparte ahí lo que agregué fue el diálogo que menciona la cuestión política y cómo lo sacan a Lugo y compañía, ¿no? Eso es nuevo también, pero que consideré que lo podía colocar porque entonces ayuda un poco a entender la época, ¿no? Más o menos. Entonces, esa es una forma de corregir entre paréntesis esa historia, ¿no es cierto? Ahora, tengo una novela, no la publiqué todavía, pero que ya está resuelta, y que la generé a partir de lo siguiente. En uno de mis libros, que se llama Los Malqueridos, hay un pasaje que se llama La Virgencita de Camariñas. Camariñas, un sitio en el que nace un personaje que va a ir a Berna y se va a encontrar ahí con el protagonista de la historia, ¿no? Pero y yo me pregunté, este personaje que se llama Gregorio, el de Ría de Camariñas, ¿verdad? Él es un personaje secundario y se va a Berna. Pero ¿por qué no puedo yo darle otra vida a Gregorio? Entonces, a partir de ese planteamiento, lo que hice fue escribirle otra vida a Gregorio, ¿no es cierto? El que le puse de apellido Gregorio Alegría, ¿no es cierto? Y entonces él tiene toda una vida dentro de España con sus aventuras y él menciona la posibilidad de ir a Suiza y qué sé yo, porque era una época en España, el franquismo, la situación no estaba buena económicamente y muchos en la realidad se iban a Suiza, muchos españoles, italianos también. Y entonces le di nueva vida a este personaje, que era un personaje muy secundario en el libro de Los Malqueridos, ¿no? Entonces yo puedo tomar esos personajes y revivirlos en otro libro, en otra historia, y eso fue lo que hice con
Realmente esa estrategia usa mucho Este- Roa Bastos. Roa Bastos usa y recorren sus personajes de un libro a otro, ¿verdad? Sí, Y sí, sí, sí. creo que es muy lindo eso porque, bueno, ya uno se familiariza con ese personaje y puede tomar otro destino o puede continuar una historia también en otro libro, ¿verdad? Totalmente, sí. Y yendo un poco en esa dirección, me gustaría preguntarte qué autores influyeron en tu vida literaria. Bueno, el que influyó más en un principio fue García Márquez. ¿Por qué? Porque, bueno, yo siempre fui bastante imaginativo, ¿verdad? Es como que no me costaba mucho imaginar situaciones bastante atípicas, pero yo me preguntaba, ¿no es ridículo describir esa situación tan rebuscada? ¿No es cierto? Y entonces leí La increíble y triste historia de la Cándida Heréndira y su abuela desalmada, y está en la parte, el cuento en el que, no sé, unos vecinos encuentran a un ángel en la playa, que era un viejo, pero era un ángel, ¿verdad? Y lo llevan a la casa y lo meten en el gallinero, ¿verdad? Entonces yo dije, bueno, esta es la libertad que yo necesito para escribir. Y García Márquez cuenta esas cosas totalmente alucinantes y absurdas. Bueno, yo entonces me siento habilitado para contar también esas cosas, ¿no es cierto? Y tengo un cuento que lo publiqué en el libro de El Apocalipsis según Benedicto, en el que hay un chico que tiene, que es muy, muy religioso y le reza a su ángel, y se le aparece el ángel, se le aparece una vez el ángel, pero no era un ángel bueno, era un ángel violento, ¿no es cierto? Era un ángel violento y bueno, es una historia bastante terrible. Entonces utilicé la imagen del ángel más o menos, no igual que en el cuento de García Márquez, pero lo corporizo en la vida real. Y lo más interesante de esto tal vez sea que cómo originé o cómo se me ocurrió ese cuento. Porque la hija de una amiga, una niña de 5 años, soñaba que el ángel de la guarda la atacaba, ¿no? Y la madre me contó ese sueño de la niña y de ahí saqué la idea que después pasa a ser ese cuento en el libro, ¿no? Entonces, pero hablando de otros escritores, por ejemplo, Kafka, yo, bueno, me gustó mucho la metamorfosis. A ver, un segundito, por favor, un segundito. Bueno, ya está. No, mi madre me estaba preguntando algunas cositas. Entonces, me perdí un poco. No, estábamos hablando de los García autores Márquez que y Kafka. influyeron, Sí, Kafka y García Kafka, Márquez. la metamorfosis me gustó mucho, pero el libro que me impactó cuando leí fue El Castillo de Kafka, porque yo no sé si lo leyeron o recuerdan que es un personaje que tiene que llegar al castillo y siempre tiene un obstáculo, no logra, no logra, ¿verdad? Y en la época que yo leí esta historia, yo era un joven arquitecto y no lograba arrancar en mi profesión, por ejemplo, ¿no? Entonces dije, a mí me pasa lo mismo que al personaje este del castillo, ¿no? Por eso me impactó en ese momento esa lectura. Y después disfruté
qué sé yo, muchos libros. Disfruté, qué sé yo, desde, por ejemplo, la familia Pascual Duarte, creo que es, de José Cela, después Soldados de Salamina, de Javier Cercas, Safón, La sombra del viento, que es un libro que se lee tan fácil, pero me resultó fascinante la forma en que él puede escribir 400 páginas o más y que el lector pueda leerlas tan fácilmente, ¿no es cierto? Después leí, bueno, autores de toda Latinoamérica en general, de habla inglesa también de Estados Unidos, leí unos cuantos, franceses, que se Stendhal, por ejemplo, Rojo y Negro. Rojo y negro yo estoy leyendo. Me pareció excelente la descripción psicológica de los Sí. personajes, me parece que es una maravilla. Y después, Leopoldo Marechal. también, y Roberto Arlt, ¿verdad? Argentina tiene grandes escritores realmente, ¿no? Y bueno, por supuesto, Roa Bastos, que es un maestro, ¿no? Realmente un maestro. Y si bien los temas que yo escribo no son muy robastianos, pero siento muy como de mi cultura lo que él escribía, ¿no es cierto? Y a ver qué otros escritores. Bueno, básicamente esos. Leí, por ejemplo, también a esta premio Nobel coreana, leí un par de libros de ella, pero sí, no me terminó de enganchar. La vegetariana y otro más. Yo enganché con ella en algunos libros. También esta Samantha Schweblin, ¿le leíste ya? Leí un cuento de ella que me pareció Mm. muy bueno. No leí más, pero la presentan como realmente una maravilla. Yo no sé. Hay un audiolibro que se llama La distancia al rescate, que es una novela que tuvo mucho éxito y luego fue llevada a Netflix. Y ella Mm, mismo dirige también. qué bien. Ella Bien, misma dirige. Bueno, hay muchas emergentes ahí en Argentina sí, y, y así. sí. Bueno, esta emergente, como decía, ya tiene varios premios. No, ella ganó hace 2 meses 1 millón de euros. No, Sí, emergentes no, nuevas que no son impresionante. las de antes. Sí, Las de antes no es emergente, sí. me parece mal. Claro, no, pero es la nueva generación, La digamos, nueva ¿no? generación. Yo Es le la estoy nueva- leyendo a una uruguaya, se llama Fernanda Trías también. Ah, Es así, una locura como escribe, y tiene menos de 40. la Y conocí en Canadá, sí, justamente. ¿en serio? Sí, 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 ¿Qué sí. edad tiene? Y tendrán 1976, dice. 1976. 46, 40 y algo. Entonces Sí, ya casi 50. sí, Bueno, casi. a otra uruguaya que le estoy leyendo es Ujú, así jovencita. Esas me recomendaron ahora de Uruguay. ujú. Sí, me llamó la atención de Fernando Trías. Yo no leí su libro, pero me acuerdo que fue a presentar un libro, pero no vendía los libros, entonces no le pude comprar el libro, ¿verdad? Pero yo le regalé El Rincón del Chihuahua. Y Qué simpático. Se fue a presentar el libro, pero no llevó para no, vender. porque era una reunión pequeña, entonces le daba Ah, pena, ¿verdad? Y, pero me llamó la atención, me comentó un diplomático uruguayo que Fernanda Trías tenía un club de fans en Irán, ¿no es cierto? Mm, Entonces es bien interesante cómo la literatura realmente rompe barreras, ¿no? sí, sí, Es una ¿verdad? cosa justamente. muy impresionante, ¿no? Yo Y estoy. rompe barreras, yo creo, cuando aborda elementos humanos que están presentes en la vida misma, ¿verdad? Claro, Entonces claro, uno empatiza con algo que forma parte de tu historia porque es como si fuera que te ves reflejado o reflejada en esa realidad. claro. Entonces, yo Sí, creo que ¿no? tiene que ver mucho con eso Sí, sí, sí. para, para Totalmente, conectar, para totalmente, conectar. sí. Y Y a mí me pasaron algunas cosas muy simpáticas, digamos, ¿no? Con la literatura. Y
que me hacen pensar que el libro, una vez que se publica, puede tomar no se sabe qué camino, ¿verdad? Tal cual. Por ejemplo, el Apocalipsis según Benedicto, yo lo publiqué en Australia en inglés, ¿verdad? Y entonces alguna gente obviamente leyó el libro. Y me escribe una vez, yo estaba creo que estaba acá en Paraguay o estaría en México, no me acuerdo, pero me escribe un vicerrector de una universidad de Nueva Zelanda y ellos tienen reuniones con otros rectores y vicerrectores de universidades australianas, ¿verdad? Seguramente intercambios, qué sé yo. Y como este vicerrector, que es un amigo mío, es especialista en literatura latinoamericana, ¿verdad? Estuvo hablando con el vicerrector de la Universidad de Tasmania, ¿no es cierto? Y de literatura. Entonces, el de Tasmania le dice, bueno, mi autor favorito es un autor latinoamericano que no es muy conocido, se llama Esteban Bedoya, ¿verdad? Y entonces mi amigo le dice, pero Esteban es amigo mío, le dice. Bueno, me escribió, ¿verdad? Tengo el mensajito que me envió, porque bueno, son esas cosas, ¿verdad? Eso es lo que voy, el libro puede llegar a no se sabe a dónde, ¿no? Y después también me ocurrió otra cosa muy simpática. Yo llevé en el 2007, creo, Los Malqueridos en castellano, una vez que fui a París, y los dejé en la Librería Española de París. Y como un año más tarde recibo un email, ¿verdad? De alguien, un francés, que hablaba castellano, y me dice, me gustó tanto el libro que ya traduje la mitad del libro, ¿no? ¡Wow! Bueno, Eso fue como un regalo entonces. entonces esas son las pequeñas satisfacciones que uno tiene, ¿verdad? Y ese libro, bueno, ese libro se tradujo al francés, no lo tradujo este señor, ¿verdad? La editorial tiene su propio traductor. Entonces, pero son esas satisfacciones que uno tiene, ¿verdad? Y bueno, y hablando de cambiar de nombres que Raquel mencionó, El Rincón del Chihuahua justamente va a ser ahora publicado en Francia, pero con otro título. En lugar de ser El Rincón del Chihuahua, el título va a ser las vidas soñadas de Leo Buber, ¿verdad? Que es el personaje del libro, ¿no? Entonces, es como, creo yo, porque bueno, Raquel leyó el libro también, me parece que ese título es un anticipo un poco. Guarda más relación también. Exacto, ¿verdad? Por ahí ayuda un poco más. Sí. Y la gente de la editorial tal vez me lo haya dicho desde el punto de vista tal vez del marketing, no sé, ¿verdad? Pero a mí me gustó la propuesta, ¿no es cierto? Así Y que en esos casos, cuando cambia el título del libro, ¿qué pasa con el ISBN y demás? No, eso es acá nomás. ¿Mm? claro, cambia el ISBN en el país para una nueva edición. Ah, ¿No? ya. No, Ujú. no habría problemas. Ahora quisiera hacerte una pregunta respecto a cuál de los personajes fue más difícil de construir dentro de esta historia. Dentro de esta historia, a ver, esta historia tal vez, yo pienso que Barry, Barry. sí, Ajá. porque cómo explicarle al lector lo de el punto de vista de Barry, ¿verdad? Solucionar eso no fue tan fácil, ¿verdad? Por suerte se entiende, pero hacer que se entienda fue un desafío, ¿verdad? O sea, Dice luego la realidad según Barry. sí, y yo le puse ese título como para
tratar de clarificar, ¿verdad? Lo que cuento de aquí a partir de esto es según la óptica de Barry, ¿no? Y creo que resolver eso en el argumento fue lo que más tiempo me llevó hasta que, bueno, dije, esto tiene que contarse de esta forma, ¿no? Y entonces Barry fue el personaje un poquito más complicado, ¿no? ¿Y hubo algún capítulo que tuviste que reescribir varias veces o que te llevó más tiempo? Sí, bueno, justamente todo lo que es la parte según Barry, ¿no? Eso lo tuve que revisar bastante porque tiene que haber coherencia entre lo que describe el narrador al comienzo con lo que describe Barry. O sea, Barry lo cuenta según su punto de vista, pero son situaciones que ocurrieron y que el lector reconoce esas situaciones. Entonces, tenía que estar muy atento para que haya coherencia en el argumento, ¿no es cierto? Y yo creo que ese fue el desafío más complicado, ¿no? Y después el libro que más me costó escribir fue El coleccionista de orejas. Es alucinante ese libro, alucinante. Porque el personaje es un personaje mitad mitológico y mitad ser ordinario, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo hacerlo funcionar en esa historia, ¿no? Y bueno, yo creo que quedó, ¿no? Creo que quedó, pero no fue fácil, digamos. Voy a enchufar mi computadora. Y Ahí está. no sé ya. ¿Cómo lográs mantener la atención sin revelar demasiado rápido el misterio? Bueno, eso te diría que es parte del oficio, ¿no? O sea, vos sabés cómo se resuelve la situación, pero tenés que ir dosificando la información para que el lector no se aburra, que se vaya enganchando y después llegar a un final que puede ser previsible, que lo ideal es que no sea previsible. Llegar a un final en el que después uno puede tener una sorpresa grande, como en este caso, pero que no atenta contra el argumento general, ¿no? Me parece que va bien, digamos, ¿no? Porque de hecho Barry y ¿cómo se llama? Betty. Bueno, Betty era la encargada de guardar los billetes dentro del osito y se equivocan y se lo dan a otro. Bueno, ustedes ya conocen la historia, ¿verdad? Entonces, todo el hecho de que este recolector de residuos haya pateado el osito, digamos que eso ya se venía preparando desde bien atrás, ¿no? Entonces, armar toda esa trama es lo complicado, ¿no? Y ver que haya coherencia y todo eso es realmente el desafío, ¿no? O sea que planificás primero toda la estructura general ya sabiendo cómo va a ser el final, porque hay gente que escribe y va... Brújula. Sí, se claro, deja o sea, Sí, cada uno pues tiene su forma de escribir. claro. Planificás todo entonces previamente, ¿sí? Una estructura básica, ¿eh? Estructura Porque básica. después cuando vos vas escribiendo, resulta que a mitad de camino se te ocurre, no, el final tiene que ser otro y va a ser mejor. Entonces ahí ya estás, digamos, saliéndote del esquema original. Entonces es difícil empezar a escribir un libro, por más que uno tenga una idea y trazado más o menos el camino, es difícil cumplir con todo eso, ¿no? Siempre va apareciendo alguna idea nueva que puede superar a la otra
o uno se da cuenta que, bueno, que esto de pensé que podía funcionar, resulta, me doy cuenta que no funciona, tengo que darle otra solución, ¿no es cierto? Entonces, así que... ¿Tienes alguna rutina de escritura? Se puede decir que no me fijo un horario, pero normalmente escribo de mañana y también de tarde, según cuán metido esté en la historia, ¿verdad? Si estoy un poco trabado, entonces me alcanza con la mañana y prefiero desconectarme hasta el día siguiente, por ejemplo, ¿no? Y lo que suelo hacer es, mientras voy escribiendo, bueno, cierro la computadora, después yo escribo en la computadora y al otro día releo todo y entonces los defectos ahí saltan, ¿no? Están ahí. Cuando uno está muy embotado, uno no ve los defectos, pero si descansa un ratito, entonces luego saltan a la vista, ¿no? Y después hay otra cosa interesante que, bueno, uno está trabajando en una historia y no siempre la solución llega mientras uno está o con el papel y el lápiz o con la computadora, sino cuando uno está durmiendo, por ejemplo, ¿no? Uno puede, obviamente el cerebro sigue funcionando, tiene esa inercia, y me pasó con La fosa de los osos, con ese primer libro, donde yo resolví la idea principal, quién era el amante de la diosa, ¿verdad? Bueno, me aparecían sueños y ahí dije, bueno, este es el amante, ¿no? Que era un oso, ¿verdad? Entonces, pero eso me apareció en el sueño y en lugar de decir que ridículo es, no, lo puse, ¿no? Y bueno, ese librito se tradujo al alemán también y está publicado en Alemania, ¿no? En una edición bilingüe, castellano-alemán. Es una linda historia que yo se las ofrecí, por ejemplo, a los de la oficina de turismo de la ciudad de Berna, porque dudo dudo que alguien pueda mostrar un cuento en la que el oso que está en el escudo de Berna resulta que es un galán, ¿no? Ay, ay, ay. Pero les presenté el libro con la traducción al alemán, todo, ¿verdad? Que es muy interesante porque yo había regresado de Suiza, habrá sido en el 2005 tal vez. Vino invitado por la embajada suiza un escritor suizo, Peter Berli. Y Peter leyó la historia, La fosa de los osos, y le gustó también, así como al francés aquella vez, y él fue quien me tradujo al alemán ese relato, ¿no? Que después fue revisado y compañía, pero siendo escritor era una garantía, ¿no es cierto? Entonces, me gusta cómo se van generando estas tramas, ¿no? Estas conexiones que uno no sabe de dónde salen, pero de algún lado aparecen y uno, depende de la suerte, pero bueno, ahí está, ¿no? Ahí está el tema, cómo va enganchándose la realidad con la ficción. Otra pregunta. ¿Qué importancia tiene la investigación previa en tus obras? Bueno, en una historia sobre todo, mucha importancia. En el Apocalipsis según Benedicto, porque yo escribí una ficción sobre el Papa Ratzinger, Benedicto XVI. Y para escribir una ficción sobre un papa, más siendo un país católico y toda la historia, yo tenía que tener un mínimo de seriedad en cuanto a lo que contaba, porque
yo hago una descripción de lo que es el Vaticano, por ejemplo, lo que son las costumbres dentro de la curia romana y específicamente en el Vaticano. Y todo eso me llevó casi un año de leer distintas cuestiones, ¿no? Incluso leer las memorias de Ratzinger. Y Ratzinger en una parte dice, siendo cardenal todavía, yo querría retirarme y estar con mis gatos y tocar el piano, porque, bueno, él tocaba muy bien el piano, ¿verdad? Tenía sus gatos. Entonces a mí me quedó eso, ¿no? Dando vueltas. Entonces dije, Ratzinger lo que quiere es retirarse. Entonces, ¿qué hice en esa ficción que se publicó en el 2008? Puse que Ratzinger se jubilaba, se Y fue retiró. profético. Sí, 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 porque yo puse que se jubilaba a los 85 años y resulta que se jubiló a los 85 años, ¿no? Entonces, Wow. me acuerdo, esa mañana temprano fue muy, muy gracioso porque yo estaba escuchando Radio Ñandutí, me acuerdo, y Rubín, el viejo Rubín dice, cuenta la noticia, ¿verdad? Y en lugar de impactarme, como yo estaba medio dormido, dije, pero eso ya se sabía. Claro, pues yo estaba mezclando mi historia, la ficción, Te con confundiste. exacto, ¿verdad? Pero no, si eso ya, ¿por qué viene a contar si está en el libro, ¿verdad? Y bueno, y después me llamó uno de los Rubín para hacerme una entrevista, a ver cómo había adivinado la fecha. Y me hace un chiste, me dice, bueno, ¿cuál va a ser el número de lotería? ¿Qué sé yo, ¿verdad? En la prensa australiana hay un diario muy importante que se llama, creo que es The Australian, ¿no? Ahí salió un artículo muy chiquitito que dice El profeta del Paraguay. Wow, wow. Y sí, Eso es porque grandioso. fue un libro anterior, pues, Claro, ¿no? Y aparte Sí. coincidió. sí, no, y creo que el último papa que se retiró, o sea que no es que pasó a mejor vida y por eso lo suceden, habían pasado 600 años, ¿verdad? Sí. Entonces era como muy rebuscado jubilar al papa, ¿verdad? Lo único que me faltó ahí en ese libro fue poner que iba a ser reemplazado por un papa argentino, ¿verdad? Argentino. Pero bueno, en fin. Ese libro sí me llevó mucho tiempo de investigación, ¿no? Y bueno, y vamos a ligar un poco esta capacidad de anticipación y bueno, va la siguiente pregunta. ¿Cómo imaginas el futuro de la literatura en este tiempo de inteligencia artificial? Bueno, yo creo lo siguiente. Me parece que la inteligencia artificial, si se utiliza bien, puede ser una herramienta muy buena para quien escribe. Por ejemplo, para hacer una revisión ortográfica, ¿no? Porque cuando uno lleva el libro al editor, ahí hay un corrector de texto. Lo Sí. que hace la inteligencia artificial es adelantar esa corrección, y eso es una gran ayuda, ¿verdad? O poner en forma, darle el formato, ¿no es cierto? O por ejemplo, qué sé yo quiero averiguar qué tipo de comida es la tradicional en tal región de España o de, qué sé yo, de Senegal, ¿verdad? Yo puedo entrar a la inteligencia artificial y que me dé eso al instante y no tener que ir a una enciclopedia y buscarlo. O sea, lo que hace es ahorrar mucho tiempo, mucho tiempo. Claro, el tema es el siguiente. La inteligencia artificial también puede escribir la historia, ¿no es cierto? Sí, sí. Pero para un escritor normal, digamos, no tendría sentido No. porque uno tiene la satisfacción de haber creado una historia. El placer. Claro. El placer
¿verdad? De contar una historia. ¿Y de qué me sirve que me armen a mí una historia que no es mía, ¿verdad? Que puede estar muy bien escrita, pero no es mía, ¿verdad? Tal cual. Entonces, le puede servir a alguien y ganar un premio, que sea en un concurso barrial o de esto, de lo otro y compañía, pero para su propio ego, pero en el fondo van a saber que no fueron Es un ellos fraude, un y es fraude. a mentirse a sí mismo, ¿no? Pero les digo, bien usada la inteligencia artificial, me parece fantástica. Dumas, por ejemplo, Alejandro Dumas, él tenía sus escritores fantasmas, ¿no? Los números que le decían, ¿no? Que entonces seguramente él armaba todo el argumento y bueno, en este capítulo tiene que ocurrir tal parte y esta gente le escribía y obviamente él revisaría eso. Pero entonces esto de la inteligencia artificial No es nuevo. no es nuevo. Antes se hacían De de otra manera manera. artesanal, digamos, ¿no? Pero no es nuevo. Y justamente la otra vez en la charla que tuvimos con Raquel también en Punto divertido. punto divertido, yo comentaba que leí un comentario de una premio Nobel de literatura donde decía, ella decía, yo uso inteligencia artificial, ¿verdad? Pero estoy seguro que lo usa como una herramienta de apoyo, ¿verdad? Y no para crear una historia. No tendría sentido, ¿no? Entonces, hay que tomarlo todo con pinzas, ¿verdad? No satanizar. No satanizar, ¿verdad? No satanizar, ¿verdad? Y después ya dependerá un poco de la honestidad de cada uno, ¿no? Para decir, bueno, yo creo que si alguien presenta un cuento en un concurso, ¿verdad? Y no escribió él el cuento, jamás va a revelar. No, No, pero lo escribió. hay mecanismos de antiplagio para ver qué grado de lo que se escribió está hecho por Claro, inteligencia artificial, o sea, se detecta todo eso, o sea, hay herramientas que permiten ver, sí, el tema está nomás que la organización que esté al frente lo utilice, disponga de eso, disponga, claro, claro. porque de haber, hay herramientas hoy en día para poder también detectar Claro, que si uno usó alguna obra ajena, que sería el caso de plagio, o si fue hecho por inteligencia artificial alguna parte de la obra. claro. Por Eso, ejemplo, uh-huh. fíjate, el otro día nos contaba un escritor en la reunión que tuvimos que él usó la inteligencia artificial para pasar el castellano moderno al castellano antiguo, ¿verdad? Y él va a Entonces, mencionar eso en su obra. Va a Sí, mencionar eso. sí, claro, sí, sí. Alejandro. Alejandro, ¿verdad? Y a mí me parece válido porque Sí. resulta que yo, claro, podría empezar a estudiar el castellano antiguo, empezar a ver esto, lo otro, no sé cuánto tiempo le puede llevar, ¿no? Uh-huh. Creo que lo importante acá es la historia, el argumento, ¿no es cierto? Y bueno, obviamente le va a dar un lustre especial poder leerlo con esas palabras del castellano antiguo, ¿verdad? Eh, pero a mí me parece que eso está bien, ¿no? No me asusta. Sí, incluso diríamos que la investigación en general también hoy en día se vale de la inteligencia artificial, solamente que uno Claro, debe citar que utilizó claro. X herramientas y que, o sea, si voy a hacer una cita, bueno, hacerla de la manera como se indica para ese tipo de escritos Exacto, académicos, ¿verdad? Cuando exacto. hablamos de escritos académicos. Sí, sí, sí. Y bueno, en medio de nuestra charla fluida se nos fue el tiempo. Sofía, no sé si algo más querés preguntar o alguien del grupo quiere preguntar algo más a nuestro invitado. Bueno, yo realmente te agradezco, Esteban, la generosidad de compartir tu obra. Quedó para todos los del grupo, algunos no se conectaron, pero tal vez todos han leído o tienen acceso a ese material que a lo mejor
como estamos en otras ciudades y compañía, no les iba a llegar tan fácilmente. Claro. Eso a mí me parece muy generoso y también muy útil. Yo te agradezco que hayas estado con nosotros. Fue muy interesante la charla. Yo anoté muchísimo de todo lo que dijiste y les quiero invitar a todos al próximo encuentro que va a ser dentro de un mes. La invitada es María Irma Wetzel. Ella ya compartió su material que vamos a trabajar el mes que viene, vamos a leer el mes que viene. Y eso sería todo. Muchas gracias, Heidi, por tu reseña. Vamos a publicar, está muy buena. Y a todos por su participación, Pedro, Migdonia, Irma, Eugenia, Teresita, a Estuvo vos, Mirta Norma. también. Sí, sí, sí. Mirta también estuvo, ya se habrá retirado. Y a veces es bueno, a mí me pareció interesante invitarle a Esteban porque nos saca un poco de esa nuestra zona de confort, todo acá tan costumbrista, los paraguayos, todo muy lindo, todo muy genial, pero es un poquito diferente, entonces le dio una chispa especial. Yo también quiero agradecerte, Esteban, por compartir con nosotros tu tiempo, tu obra, y deseo que continúes teniendo éxitos en todo lo que hagas a nivel literario y, por supuesto, que tu voz a través de la literatura se siga expandiendo. Muchísimas gracias. No, bueno, el agradecido soy yo a cada uno de ustedes por esta posibilidad fantástica. Yo hace un año regresé de Canadá, ya me quedo en Paraguay y me encantaría, por ejemplo, ir al interior en alguna ocasión, ¿verdad? Eso sería muy, muy lindo. Y este es un primer paso, ¿no? Un primer paso de poder charlar con gente que no está en Asunción, así que valoro muchísimo esta oportunidad. Así que muchísimas gracias y ojalá nos veamos, ¿verdad? Claro que sí. Heidi, nos algún vamos a ver en momento. Ciudad del Este, en la Feria del Libro de Ciudad del Este. Yo me voy en Y septiembre. bueno, yo Ahí creo andate, que Esteban. sí. Yo me voy a ir. Por Podría otro ser. lado, también además de ir a lo de Heidi, a la Feria del Libro, acá están referentes de diferentes lugares del país. Menciona, por favor, Norma. Sí, y estoy viendo Casa Paz, Ciudad del Este, Irma es de Ciudad del Este, Heidi también. Heidi Hernandarias, ¿verdad? Sí. Sí, Hernandarias. A ver, Eugenia, una de ellas nos Uruguay. había dicho Uruguay. A ver, Migdonia, ¿de dónde dijo que era? A ver, había gente de Carapeguá, gente de Yaguarón, gente de Acaay, departamento de Paraguarí, y bueno. muchos de ellos son profesores de literatura también, porque en este club de lectura hay una diversidad de perfiles. Por un lado, profes, y por otro lado también personas interesadas de otras profesiones, pero interesadas en la lectura y la literatura. Así que es también una oportunidad poder saber que el escritor quiere ir al interior para poder invitarlo y poder ver la oportunidad de estudiar su obra en algún lugar con estudiantes que muchas veces incluso llevan a escena. Tuvimos muy lindas vivencias el año pasado. Con Mireya. Porque hicieron una película. Un videometraje, diríamos, no sé si llamarlo corta. Así, una película corta con una novela que leyeron de Mireya. Y fuimos a llevarla para que ella comparta con los protagonistas de la historia en Acaay. Sí, la profe estuvo hace rato, ahora ya no la veo, pero yo creo que es una buena oportunidad también para que por ahí las instituciones o la gente que quiera pueda hacer la invitación. Y lo que buscamos en este espacio con Sofía es eso, que poner en el escenario, que ya tiene luego un escenario, de hecho, cada escritor, pero conectar con otros actores que probablemente no sean los habituales con los cuales suele estar, ¿verdad? Y ese es un medio interesante porque nosotros vemos también que las instituciones educativas, los profes están ahí a ver qué obra puedo hacer y ponemos una obra y les gusta y entonces ya dicen vamos a estudiarle y si es posible que fuera, yo creo que les va a encantar poder contar con el autor. Es un privilegio eso. Sí, a mí me encanta y les cuento
tuve oportunidad de charlar con, por ejemplo, alumnos mexicanos, de distintos países y de Rumania también, de Wow. una cátedra de literatura española de Rumania, y una de las alumnas está preparando su tesis de maestría con mi obra literaria, ¿verdad? Entonces, si en Rumania me pueden leer, para mí sería mucho mejor si me pudiesen leer en mi país, ¿verdad? Para mí Profeta en tu tierra. Claro. eso me encantaría, y poder, esto que están contando ustedes, ¿verdad? Un poquito distinto lo que yo cuento en mis historias a lo que se cuenta tal vez acá, pero finalmente yo soy producto de este país también, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no tener una charla con otros profesores o con alumnos o con gente que tenga ganas de escribir? Yo encantadísimo, ¿no? Perfecto, ya. Así que, Heidi, la invitación está hecha, también Irma, Teresita, Eugenia, Migdonia, y luego vamos a decirle a los demás para que también sepan de la predisposición del escritor para ir a sus comunidades y compartir con sus estudiantes. Y también quizás otra gente interesada en la escritura, ¿verdad? Así, Claro. dependiendo del caso, ¿verdad? Bueno, bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos Y hasta ustedes, cualquier gracias momento. también Esteban, y bueno, hasta pronto. Hasta Que estén pronto. muy Chao, bien chao. todos. Gracias. Chau, Chao, chau. Muchas chao. gracias. Chao. Chau, chau.